me tenéis, en la humildad de mi corazón y con mi espíritu siempre dispuesto y mi amor derramado a los pies de mi amado Padre, quebrantado y contrito, amándolo con toda la fuerza de mi corazón, con toda la fuerza de mis pensamientos, con toda la fuerza de mi espíritu y con toda la fuerza de mi alma, porque ha sido misericordioso conmigo. Me perdonó. Por eso, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Te suplico que seas misericordioso y piadoso con el corazón y el alma de todos mis hermanos en Cristo, de todo aquel que procura tus caminos con un corazón verdadero y esté pasando hambre y dificultades, tú que todo lo puedes suplir sus necesidades, y el que no te conozca tenga la oportunidad de conocerte. Aparta de ellos cualquier espíritu impuro, inmundo y demonio. Ayúdalos a vencer sus malos hábitos, sus malas costumbres y su idolatría. Quítale la venda de sus ojos para que puedan ver las mentiras de tu enemigo y puedan encontrar tus caminos, que son los únicos que nos conducen a la verdadera salvación. En el nombre del Creador, su Hijo, Rector en fuego y el Espíritu Santo, así sea. Amén. En Salmos, en el capítulo 51, dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David, convencido de su pecado, derrama su espíritu en oración a los pies del Altísimo, clamando su misericordia y su gracia, que es donde nos dice todos los rebeldes debemos de ir, porque Él es el único que puede sanarnos. Y créanme que ningún pecador que sea redimido será avergonzado por el Señor. Asimismo, nos instruye David aquí a hacer, porque vemos que David había hecho mucho por Dios. Se conoce un poquito, por eso debemos de leerlo. Pero también sufrió mucho por Dios. Él le amaba al Señor, hizo su voluntad. Él fracasó, y una vez cuando él fracasó cometió un pecado. Recordarán la historia con su mejor amigo, no me quiero desviar mucho, pero cuando el Señor dice no, es no. Y huye a la infinita misericordia de Dios, porque su perdón depende de Él, su paz depende de Él. Es como el Señor nos ha enseñado aquí en la Sagrada, de su perdón y su paz. Y Él pide perdón por sus pecados. Es la sangre rociada de Cristo sobre la conciencia de aquellos que han prevaricado, que somos limpiados con un hisopo. Es el rocío de la gracia y la misericordia de Dios, que nos reconcilia con Él y con nosotros mismos. El creyente anhela tener toda deuda de sus pecados borrados y cada mancha limpia, que sería lavada desde el fondo de los más profundos de sus pecados. Pero el hipócrita tiene siempre la reserva en secreto, guardado de aquellos pecados que él mismo ha perdonado en su corazón. Por eso les hablé de la conciencia cauterizada. Hicieron sobre esto porque David es una muestra de una fe impresionante. Por eso el Señor nos dice, y se los he dicho muchas veces, se lo digo rápidamente antes de pasar a lo que le quiero dar testimonio. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce que nuestra condición se acuerda que somos polvo, que somos carnales, que somos mundanos, y Él nos perdona si volvemos a Él con un corazón arrepentido.
Hace tiempo le hablé de la historia, perdón, del rico y Lázaro, porque para mí personalmente es la descripción más clara de lo que es el infierno. Y si tengo tiempo le voy a contar la verdadera historia de la muerte de Herodes Antipas, que mi padre me la contó. La tengo aquí apuntada, hace mucho tiempo la apunté. Esto fue el 18 de febrero de 2018. En el capítulo 16 de Lucas, en el versículo 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La punta del dedo, mójalo para que veas, es lo que deseaba aquel hombre rico y malvado. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Perdón. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que si quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ir de allá para acá. Perdón. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Y le volvió a responder: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Gloria al Altísimo, su majestad, Espíritu Santo. Así es mi Padre de sabio para enseñarnos las cosas y guiarnos. Aquí nos son representadas las cosas espirituales en una descripción del estado del bien y del mal, de la vida y la muerte. No se nos dice que este hombre obtuvo su riqueza por fraude, opresión o corrupción, pero el Señor nos muestra que un hombre puede tener toda la riqueza del mundo y la pompa y la felicidad que él quiera, pero perecerá bajo la ira y la maldición de Dios. El pecado de este hombre fue proveerse solo, como nos dice aquí. Porque aquí vemos a un hombre piadoso y pobre, pero que en adelante será feliz a pesar de la adversidad y la angustia, porque a menudo la suerte de muchos de los santos y los hijos de Dios es estar muy afligidos en esta vida. No se nos dice que el hombre, no lo vemos en esta corta historia, que el hombre rico le hizo daño, pero vemos que tampoco le importó a aquel hombre, a aquel mendigo. Y aquí vemos también la condición del hombre rico y malvado y el hombre pobre y piadoso durante y después de la muerte. El hombre rico alzó sus ojos estando atormentado. Entonces esperaba llegar allí. Y no es probable que haya ese tipo de discursos o conversaciones entre los santos glorificados y las almas condenadas. Pero el Señor, igual que en las parábolas, nos muestra el estado miserable y el esfuerzo
infructuoso de aquellos que han sido condenados y que las almas y los espíritus condenados se llevan a las más profundidades del infierno. Es infructuoso en su desesperación y su deseo, es vano. Y vemos aquí que llegará el día en que aquellas personas que odian y desprecian al pueblo de Dios desearán tener la bondad, recibir la bondad de ellos, en una exhortación, en un consejo, en una advertencia, en los mandamientos, en las enseñanzas, porque así es como mi Padre ha trabajado siempre. Usó a sus profetas, usó a sus apóstoles, usó a sus siervos, a quienes depositó su espíritu. Ya lo dicen, yo leo en el capítulo 28, en el capítulo 2, versículo 28, 29, leanlo. Los pecadores ahora están llamando a recordar, pero no lo hacen. Y no lo harán. Y encontrarán todas las formas posibles para evitarlo. Y lo estamos viendo, basta con ver lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Aunque muchos no lo puedan ver, pero es lo que está sucediendo. Así como las personas ricas y malvadas tienen todo bien y todas riquezas en este mundo y después al morir son separadas de ellas, el hombre humilde, pobre y piadoso, que tiene solamente cosas malas, al morir también les he quitado para siempre. Y una de las cosas que es muy importante en este mundo es que bendito sea Dios, que no hay un abismo como el abismo que había entre Rico y Abraham, de la naturaleza y la gracia de Dios. Está en las Sagradas Escrituras, el que quiere, está el su reino en nuestros corazones. Porque puede pasar del pecado a Dios, pero si mueres en tus pecados, no hay escapatoria, no hay salida. El hombre rico tenía 5 hermanos y desearía que se detuvieran de su camino pecaminoso para evitarle su llegada a aquel lugar donde simplemente aumentaría su miseria que les estaba llevando a aquel lugar de tormento, o sea, su camino pecaminoso. ¿Y cuánto desearían y desearán deshacer lo que han escrito o hecho, como aquel hombre cuando tenía aquel momento? Y ese momento está muy cerca. Aquellos que harían que el hombre rico orara a Abraham, justificaría a los santos que se fueron, o sea, aquellos, me refiero a sus hermanos, es en vano. Porque lo único que encuentran son su propio ejemplo en aquel lugar. Ahí recién te das cuenta que eres un maldito pecador. Pero en ese momento ya es demasiado tarde. Y les aseguro que no hay estímulo para seguir el ejemplo cuando todas sus oraciones fueron en vano. Por eso les hablé de la verdadera oración, en la humildad de mi corazón, porque mi Padre me ha enseñado. Y yo trato de hacer la mejor manera posible, sacar el mejor rédito posible a ese talento que mi Padre me ha dado. Y como vemos aquí, cuando el hombre le dice que le envíe a Lázaro, que un mensajero de entre los muertos no podría decir más de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Porque la misma fuerza y la convicción del corazón enfermo y corrupto del hombre rompería cualquier convicción de la palabra escrita. Yo busqué un testimonio que una vez se me cruzó en mi camino hace un tiempo atrás, pero no lo volví a encontrar, de un hombre que había fallecido americano. Y se encontró con el Señor, lo envió de vuelta, estuve en un hospital, vi un número en una puerta, como cuando mi padre me dijo profeta, y después 523, perdón, me lo reveló. El hombre, aquel fue a dar testimonio a más de 40 iglesias, una sola le permitió dar su testimonio. Esta semana habían 12 personas. Así es como están las cosas realmente.
Por eso debemos buscar la ley profética. No me quiero desviar, no me va a casar el tiempo, pero en Isaías 8, perdón, en el versículo 19 dice: si os dijere, preguntad a los encantadores o a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios o consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, porque no les había amanecido. ¿Recuerdan cuando Moisés se va en ayuno 40 días al monte? Al monte santo del Señor, y le da los mandamientos y le dice: baja inmediatamente, porque ya se han desviado sus caminos, le habían hecho un becerro con todas las cosas de oro, habían hecho un becerro de oro para adorar a Tamuz, el hijo de Semiramis, que fue madre y mujer de Nimrod. Desde ahí ya Satanás comenzó a crear, a inventar dioses y diosas, y posteriormente la Iglesia Católica, que es la iglesia de Satanás, santos y vírgenes, porque él sabe que te desvía automáticamente los caminos de Dios. Pero lo que le quiero decir a aquellos hombres de aquel pueblo judío que se apartó a la idolatría, esos no volvieron después, ellos se mantuvieron su camino de generación en generación, de civilización en civilización, hasta el día de hoy. Porque aquellos ángeles caídos que se metieron en el corazón del hombre, como en Tiro y como siempre lo ha hecho, y como hoy en día estamos viendo en todos los lugares, todos los gobiernos, porque no hay más claras, hoy está clarísimo viendo quiénes son nuestros enemigos, los enemigos del pueblo de Dios. Les enseñaron a forjar armas, a edificar, el combate, la lucha, por eso, ante los ojos de Dios, el boxeo, las artes marciales, todo eso es condenado, abominable ante los ojos de Dios. Aquellos que practican esa cosa serán al infierno directamente, a no ser que se arrepientan a tiempo. Y les enseñaron el secreto de las raíces, de las plantas y la astrología, la magia, la hechicería, el ocultismo, el mundo espiritual. Y aquellos hombres judíos, rebeldes, por querer oprimir corazones, abrazaron esa enseñanza, vieron que le dio resultado, y es el Tanaj, la Biblia hebrea, el Cabal, el corazón de la Biblia hebrea. ¿En qué se basa? Búsquenlo y lo verán. Cuando mi padre me dijo: no penséis que sois salvos porque leí la Biblia, seréis salvos con el Espíritu Santo, y el segundo mensaje de mi padre, que maravilloso, si me queréis celebrar un día, no lo hagáis los días que lo soléis hacerlo 2 o 3 días después, porque estos no son mis días, ahí encontré todas estas cosas. Él me llevó por todos esos lugares, porque no solo dependió de mí. Entonces muchas personas dicen: no. El Antiguo Testamento no. Mire, yo les voy a decir lo que Pedro, la roca del Señor, en 2 de Pedro, en el capítulo 1, nos dice, en el versículo 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que esto no es ninguna profecía de la Escritura, que la interpretación es privada, sino que puede entender el Espíritu Santo que revela todas estas cosas. Es por eso que tenemos que estar atentos a la palabra profética. Y ya para terminar, nos enseña aquí que las circunstancias en todas las épocas muestran que ningún terror o argumento pueden dar un arrepentimiento verdadero si no es en la gracia y la misericordia y la bendición del Altísimo, que es el único que puede redimir un corazón, por el medio de Jesucristo, que es el único intermediario. No hay más. El Evangelio no es una cosa débil, es el poder y la palabra de Dios. En Romanos nos dice, en el capítulo 1, en el versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación, para todo aquel que cree, judío primeramente y también griego. O sea, tranquilamente, un hombre, un corazón que es gentil, que ha sido redimido, también se puede considerar israelita, porque es del pueblo de Dios. Y la ley establece claramente nuestro estado miserable. O sea, pero no nos muestra la cura, nos enseña la enfermedad, pero no nos da la forma como curarlo. Me refiero al pecado, solamente el Evangelio en la visión de Cristo crucificado, no en hombros, porque eso que llevan en hombros todos esos santos y vírgenes se están yendo directamente al abismo. Ya puedes tranquilamente poner un colchón, un ropero, un mueble, un televisor, una silla, es lo mismo.
sino que Satanás les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca el Evangelio y vean la mentira de Satanás. Y viene con el Evangelio en las Sagradas Escrituras, con la preciosa sangre derramada de Cristo para librarnos, para librar las almas del infierno. Y este es un alegato, una defensa, un razonamiento tan poderoso que hace que los hombres de bien confiesen que sus corazones arden por dentro y sé de qué les hablo. O los hombres malos, como Agripa, ¿recuerdan? Casi convencido de ser cristianos, en el capítulo 26, versículo 27, dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pablo le dice, yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hecho tal cual yo soy. Excepto por esta cadena. La humildad de mi corazón, cumplo lo que recuerdo que se lo dije alguna ocasión. Me queda un poquito de tiempo, voy a tratar de ser breve para contarles esta historia que mi padre me reveló. Busquen a mi padre. Por favor, miren lo que está pasando. La batalla de Satanás siempre la ha librado en nuestra mente. Y siempre nos ha llevado a su territorio, que es nuestra mente. Y en nuestra mente, ellos están metiendo todas estas cosas que nos están haciendo creer. Nosotros no sabemos cómo es el test. Te ponen un test y dicen, ¿tienes el COVID? Hasta los gobiernos más miserables han sido sometidos. Más verdad hay en las películas, en algunos dibujos, que en las noticias. Una vez escuché a un hombre que dijo, el hombre está discapacitado para cuando se encuentre cara a cara con la verdad, sea tan monstruosa que no la pueda creer. Espero que me alcance el tiempo. Mi padre me lleva a Roma, imagínense ese privilegio. Y siempre pongo a mi padre, al Altísimo mismo que está sentado en su trono, sobre aquella nube majestuosa de la puerta de su reino, a Cristo a su derecha, lleno del Espíritu Santo como testigo fiador de esto que les digo, que esto mi padre me lo reveló. Y me lleva a Roma, y estoy en una de esas instalaciones dentro del Palacio de Roma, y era impresionante porque yo estuve allí, lo vi todo tan vivo, estuve presente. Así fue como mi padre me lo reveló para poderles dar este testimonio. Y estaba ahí dentro y era todo de mármol bello y hermoso, había unas columnas de mármol claras, había en esa estancia, entre las columnas que había, un espacio de unos 20 metros, y aquel había unos 3 escalones y había mármol también un poco más oscuro, relativamente grande, y había como una especie al final como una especie de cama para poderse recostar, y habían cojines hermosos y bellos, y habían unas cortinas que caían, era hermoso, era precioso, ¿no? ¿Os imagináis lo bello que me fue revelado? Todo era brillante, todo era lujo, habían cuadros, habían estatuas, habían bustos de caras y todas esas cosas. Y al lado de las columnas había una especie como de asientos de mármol también, donde habían, al lado derecho habían 3 ancianos con unas túnicas blancas, y al otro lado habían 4 ancianos también con unas túnicas blancas. Y en aquel lugar reposaba un hombre, era robusto, era grande y fuerte, tenía un uniforme romano, estaba nuevecito, brillaba todo. Estaba recostado, tenía una copa de vino, y aquellos también llevaban una copa de vino, tenían unos lugares donde reposarla también, estaban pasándolo muy bien. Aquel hombre romano que estaba recostado tenía su vestido como los trajes romanos, y estaba muy contento, y todo se veía bien, y tenía una espada, más o menos del codo hasta la punta de mis dedos, una espada así que la tenía, pero toda preciosa, tallada, decorada con plata y oro, era hermoso, o sea, todo nuevo, lo vi, pero estaba ahí, todo era tan precioso, tan nuevo, como recién hecho. Y estaba recostado en aquella cama, y estaban conversando, tenían mucha confianza, lo estaban pasando muy bien. En ese momento se aparece un joven, que también tenía un uniforme
de soldado, uniforme romano. Y también llevaba una copa de metal, porque las copas que tenían eran forjadas de metal. No sé si era bronce o plata o oro, pero tenían unas copas y estaban bebiendo. Y estaban conversando, perdón, y lo estaban pasando muy bien, se reían y conversaban de muchas cosas. Y aquel muchacho joven de unos 30 años de edad más o menos, o de 25 a 30 años, también reluciente, y se sonreían y contaban, y parecía que estaban muy amena la conversación, mucha confianza entre ellos. Y aquel muchacho pues se acercaba poquito a poquito, comenzaba a caminar de un lado entre los ancianos, y luego se comienza a acercar a aquel hombre y comienza a subir esos 3 escalones que había. Luego había un espacio de unos 2 o 3 metros hasta el espacio donde había una especie de una cama, un sofá, pero estaba en el piso, no estaba alto, estaba lleno de cojines y todas las cortinas y todo mármol, era precioso, Dios santo bendito, era bello. Entonces aquel hombre se le acerca con la copa y se estaban sonriendo entre ellos, estaban contando sus anécdotas, viste, todos a ver, estaban pasando muy bien. Entonces aquel muchacho se acerca en confianza, porque se ve que el hombre, aquel que estaba recostado, tenía confianza, mucha confianza con el hombre, que lo permitió que se acerque hasta donde él estaba. Y comenzaban a bromear, y de broma en broma el muchacho le quita la espada. Pero el hombre se sonríe, sin imaginar lo que iba a pasar. Y el hombre le quita la espada sonriendo, y en ese momento que le quita la espada, se la incrusta el hombre, y aquí al lado. Entonces el hombre se queda sorprendido, primero lo pilla, veo cómo con la dificultad que entra a través del vestido, del traje romano que tenía, pero llega a incrustarle. Entonces el hombre lo queda mirando sorprendido y dice, ¿pero qué haces? Con la mirada, con su expresión. Y le quita y le vuelve a inclinar y le vuelve a inclinar. El hombre se trata de proteger, pero fue imposible. Le dio como 8 o 9 estocadas con la espada y lo mata. Algunos de los ancianos se sorprendieron, no sabían. Los otros sí estaban confabulados con él, sabían lo que iba a pasar. Pero como que algunos, los que se habían puesto de acuerdo, tenían más autoridad o tenían más apoyo, los otros se quedaron sumisos y se callaron. En ese momento me desperté. Llamé a mi padre como me ha enseñado y le dije, Señor, revélame. Y me dijo, hijo, lo que has visto es la muerte de Herodes Antipas. Así es tu Padre de generoso. Palabra de Dios. Todo lo que me revela, yo se los tengo que, de alguna forma lo comparto voluntariamente. Porque siempre, como ahora en las noticias, y estoy viendo que en España está siendo una pieza clave y fundamental. Los chinitos ahora están montando las colas, la distancia, están marcando distancias. Es un ataque psicosocial total. Y España está dando unos grandes pasos agigantados, porque España, como ella habla hispana, Centroamérica, Sudamérica, ¿me entienden? Entonces ellos tienen que de alguna forma traer ejemplo, y los gobiernos sudamericanos y centroamericanos y todo, no hay ninguno, ha sido, por el más miserable que haya, ha sucumbido al nuevo orden mundial de Satanás. La gente no sabe. Cuando mi padre me llevó por todos esos caminos, como le dije en un principio, y lo encontré en las Sagradas Escrituras, y yo he dado testimonio, también encontré de que antiguamente, especialmente en Egipto, los egipcios, los griegos y los romanos usaban máscaras. Es un ritual, como en San Valentín. Hacían orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con... todo, era una orgía, con niños, jóvenes, inclusive los sacrificaban. Y usaban máscaras. Porque eso es una de las cosas que Satanás siempre ha hecho, o sea, utilizar al hombre para poder en su corazón meter muy silenciosamente, muy sutilmente todo su engaño, toda su mentira. Y las personas que no están preparadas, que están complacidas completamente en el mundo, los ojos espirituales les ha sido sellado para que el Evangelio no le resplandezca. Y ya dice mi Padre, doblemente, más bien, serán cegados por permanecer en esos caminos, por no volver a Él, que Él es el que tiene los brazos abiertos y estirados con su misericordia para todo corazón que lo busque. Una vez que los retire, como lo dije en una ocasión, no podrá ser hallada. Estarán delante de Él, abrirá sus corazones, les mostrará sus iniquidades, y después que les ha mostrado sus iniquidades, como le han desechado, Él también los desechará de su reino.
Entonces vemos toda esta maquinaria que está pasando, el distanciamiento, el enfriamiento, eso es lo que quieren. Esto ya no se acaba, porque lo han metido en la mente del hombre, que es donde siempre Satanás ha llevado todas sus batallas. Todo eso es una gran mentira. Y el pecado, por supuesto, ellos no te lo, o sea, Satanás nunca ha hecho que el pecado sea amargo y desagradable o disgustoso, sino sea muy agradable, sea muy gustoso, muy ameno. ¿Te gusta el arroz con pollo? ¿Te gustan los tallarines italianos? ¿Te gusta la pasta? Lo que más, ese sabor que tú tienes en cada cosa, en tus platillos favoritos, con tus amigos, con tu país, con quien sea familiar, Él te lo va a hacer de esa forma, que tú sientas el pecado, que lo sientas placentero y gusto, que ni te des cuenta. Porque como dijo Jonás en el capítulo 2, si no me equivoco, en el versículo 8, los que van detrás de vanidades ilusorias, la misericordia de Dios, abandonan voluntariamente a Satanás, gratis, se los lleva a su territorio, porque sabe que allí automáticamente se deshabilitan del reino de Dios. Todas estas cosas que yo lo subo, porque esto también lo voy a compartir en Facebook, siempre me procuro hacerlo en 33 minutos, 34 minutos, porque en Facebook no me da más audio y lo comparto también en Facebook, igual que en YouTube. Trato de complacer a mi Padre de la mejor manera posible, es su voluntad. En la humildad de este corazón también escogió, puso su espíritu aquí, conforme a su palabra, para dar testimonio de que todas estas cosas que están pasando no es el cambio climático, sino que es porque mi Padre está cerca ya. El hombre malo, el mundo, claro que sí, el clima ha cambiado y cambiará más a causa de esto que se nos viene, y he dado testimonio, pero la verdadera contaminación no proviene del mundo, sino del hombre. Su corazón está corrupto y no quiere ser sanado, y lo estamos viendo. Los reinos que mi Padre rechazó fueron cogidos, y los vemos por todas partes del mundo: Japón, China, Tailandia, Indonesia, en Arabia, España, Europa, Italia, todas partes. Ahora ellos tienen que servir a su Dios, al Dios de este siglo, porque todo eso les dio riquezas, lujuria, placer, fama, reconocimiento. Y prepararé pronto para que conozcáis el día en que fui tentado. 3 veces fui tentado. Yo conozco a Satanás, yo lo he visto. A Satanás. Palabra de Dios. Pronto daré ese testimonio. Les amo, busquen a mi Padre, antes de que su misericordia no pueda ser más hallada. Él ya está con nosotros, Él camina en la tierra, ellos lo saben. El anticristo también está aquí, está preparando su entrada y será muy pronto. Les amo, busquen a mi Padre, porque como me dijo bien claro, no pensé que eso es salvo porque leí la Biblia, soy bautizado, solo seréis salvo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está haciendo inmundo a todas las maldades y las maquinaciones que está llevando a cabo por todos los gobiernos, todos aquellos que le sirven. Satanás. Les amo, busquen a mi Padre, están siempre en mis oraciones.